Hola, hola, mi nombre es Andrés Goel Y yo soy Daniel Herrera. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta temas de cultura, cine, cocina y por supuesto los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Así que prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar de español. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el español de Guinea Ecuatorial con una experta muy famosa, importante en la radio de este país. Les presentamos a Leovigilda Constancia, conocida en el ámbito profesional como Leo Andeme. Es una locutora de Azonga Radio, copresentadora del programa Magazine El Club Matinal. Es graduada de Filología Hispánica, comunicadora social, presentadora de eventos y publicista. También hace voces para empresas e instituciones. Muchas gracias, Leo, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas, muy bien, un placer. Bueno, pues yo creo que valdría la pena como que dar una introducción muy breve de qué pasa durante el aprendizaje y enseñanza de español en términos de español de Guinea Ecuatorial. Y todos los profes y aprendientes sabemos que no hay mucha representación en el material. Es como el problema número uno que yo veo como profesor. Y luego vamos a hablar durante este episodio por qué sí, por qué no y por qué este país ah, pues tiene una cultura tan rica, pero aún así no hay una representación fuerte o la variedad no tiene una inclusión dentro del material, libros o no hay audios, etcétera. Entonces yo creo que es un mundo que muchos estudiantes quieren conocer, pero a veces no hay información o la información que hay en el Internet son estereotipos muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí y después de tener esta base, vamos a explorar a través de diferentes preguntas este episodio. Perfecto. Sí. ¿De acuerdo? Listo. No sé si Daniel, tú quieres empezar con una pregunta para Leo. Sí, tengo una pregunta, pero para nuestros oyentes, Guinea Ecuatorial es uno de los muchos países que tienen el español como lengua oficial. Guinea Ecuatorial está en África y, claro, la relación entre el español, la cultura y su historia es muy interesante. Y entonces yo quería empezar con la pregunta. Leo, para las personas que no conocen mucho tu país, ¿cómo podrías contarles la relación que hay entre el español y Guinea Ecuatorial? Pues muy buenas tardes. Es una pregunta bastante, un poco compleja, porque Guinea Ecuatorial tiene relación con el español básicamente desde 1778, cuando hablamos del Tratado del Pardo, es decir, la primera presencia española en nuestro país, en Fernando Po, actualmente la isla de Bioko, donde yo me encuentro. Después se inició una fase de la autonomía en 1963 hasta la independencia de mi país, que fue en 1968 cuando Guinea Ecuatorial establece el español como lengua oficial, es decir, que la conexión que tenemos con el español básicamente data desde 1778 con la presencia española, en la época de la colonización. Claro. ¿Y cómo describirías la relación que tiene Guinea Ecuatorial con el español hoy en día? Pues la relación, desde mi perspectiva, que tiene Guinea Ecuatorial con el español, tiene ciertas peculiaridades, tiene ciertos matices, podríamos enfocarlo desde diferentes áreas porque el español de Guinea Ecuatorial es único, es particular. Nuestro español tiene sus características porque aquí tenemos una riqueza cultural y tenemos una variedad de lenguas locales, lo que hace que el español y estas lenguas tengan ciertas interferencias, es decir, que las lenguas locales influyen en el español de Guinea Ecuatorial y viceversa. Así que cuando se habla del español de Guinea Ecuatorial se debe tener en cuenta este matiz.
Ok. Y también he escuchado que en Guinea Ecuatorial se habla más lenguas extranjeras o solo es español. No es una afirmación completamente errónea, es completamente falsa. Como dije antes, nuestro país adquiere el español como lengua oficial en 1968, la independencia de Guinea Ecuatorial, 1968, el 12 de octubre. Entonces, el español es una lengua normativa, se aprende en las escuelas, en los medios de comunicación, se habla en la administración, en las conversaciones cotidianas, es decir, que el español adquiere un estatus de lengua vehicular, lengua franca en términos lingüísticos, y hace este puente de comunicación, de vínculo entre las personas. Si bien es cierto también que se hablan otras lenguas como el francés, que es lengua oficial desde 1998, el portugués desde 2010 y también otras lenguas como el chino, el ruso, a través del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Okay. Qué Oh my God. Oh, interesante. wow. Wow, Sí. ¿Y sí. tú cuántas lenguas hablas? Muy pocas. Aparte de mi lengua materna, que es el fan, hablo el español, hablo también el francés, hablo Ujú. también el portugués. Ok. Wow, impresionante. ¿Y fan también es la comunidad o solo es la lengua? Pues podríamos entender el fan en principio como la lengua, es la lengua de una cierta comunidad. Tengamos en cuenta que Guinea Ecuatorial básicamente se divide en región insular y la parte continental. Entonces, donde están más arraigados los fan es de la parte continental. Mm, Ok, ok. ok. Podríamos llamar, no sé la palabra exactamente, pero por ejemplo en Latinoamérica hay varias comunidades indígenas o etnias. ¿Podemos decir que en Guinea Ecuatorial también hay esta riqueza? En efecto, solo que teniendo en cuenta la densidad de población que tenemos, somos un país bastante pequeño, situado en África Central, en el Golfo de Guinea. Tenemos una población tan reducida que tenemos básicamente pocas lenguas. Tenemos el Fang, que es lengua mayoritaria. Tenemos el Ndowe con todas sus variedades. Tenemos el Bubi, que es la Ujú. lengua que se habla en la parte insular en la isla de Bioko. Y luego tenemos el Pitzi, que es una variedad que surge del inglés. Es como decir que es un dialecto del inglés. Esta es la variedad lingüística que nosotros tenemos en Guinea Ecuatorial. Y Claro. todos hablan español, o sea, se comunican en español todos. Sí, y aparte de eso también tenemos el Fadambo, que se me olvidó, que es de la isla de Anobón. Claro, es lo que estaba diciendo. Pese a esta diversidad lingüística, la gente utiliza el español como puente porque se aprende en la escuela, en los medios de comunicación, se habla en las relaciones interpersonales. Ahora, una vez que te desvincules de este círculo profesional y social y te encuentres en tu casa, por ejemplo, es evidente que le vas a hablar a tu hijo la lengua materna, puede ser bubi, puede ser fan, puede ser pitzi, etcétera. Ok. Wow. Sí, qué riqueza de lenguas y de culturas que conviven ahí. Ah, Leo, una pregunta. ¿Qué elementos de la cultura de Guinea Ecuatorial te gustaría que se vieran reflejados en el material didáctico, pedagógico del español? ¿Qué hace falta en esos videos, en esos audios, en esos libros didácticos? Pues yo diría que hace falta de todo, prácticamente, yo lo voy a reconocer aquí. Nuestro país, después de la época colonial, después de la colonización, hemos tenido como una pérdida de la cultura. Actualmente estamos sumergidos en una crisis existencial y básicamente todo lo que nosotros conocemos y aprendemos viene de Occidente, razón por la cual que tú le preguntes a un joven ecuatoguineano sobre su cultura es como un tabú porque no tiene idea y básicamente no se enseña y es una contraposición que yo observo. ¿Qué sentido tiene que tú me enseñes, por ejemplo, los ríos de España y que yo no pueda conocer los ríos de mi país? Pienso que ya es momento que el Ministerio de Educación de nuestro país por lo menos se pueda replantear el plan curricular de por lo menos ver qué se puede enseñar, qué se debe enseñar, porque personalmente la realidad sociocultural
de nuestro país no está recogida en los libros. Estamos aprendiendo básicamente cosas de otros países y creo que no es menester porque no representa, no me representa como ecuatoguineana, no me representa. Claro, Ok. sí. O sea, para aclarar y también para saber, porque no sabemos muy bien, en el plan curricular por ahora en Guinea Ecuatorial y lo que estudian los niños, ¿ustedes Sí, estudian más sobre España y otros países que el propio país? claro, en efecto, de hecho, asignaturas como literatura en el instituto, básicamente los escritores y las corrientes que vemos son de Occidente, España, escritores de España, pero luego se hace una pequeña interrupción ya en el último curso del bachillerato sobre la literatura ecuatoguineana y creo que es una contraposición. Primero se debería priorizar lo nuestro y ya insertar estos otros elementos extranjeros para que tengamos esta variedad. Claro, Claro. sí, sí, súper importante. Hambre, ¿tienes otra Eso, pregunta? sí. Primero, también me gustaría comentar porque esto pasa en mi propio país también, en India. Mm, Sucede lo mismo. Muchas veces los estudiantes conocen más sobre quizás Inglaterra, Estados Unidos. Nosotros Sí. también tenemos inglés como lengua vehicular porque tenemos una riqueza tan diversa, profunda lingüística que no sabemos la lengua de otros que viven en el sur, en el noreste, etcétera. Entonces sí hablamos en inglés, pero yo creo que son dos cosas diferentes, porque en India inglés no es la lengua materna, perdón, ni lengua materna muchas veces o oficial, mm, depende de la familia. Pero esto pasa aquí. Los estudiantes, ahora los niños, no hablan la lengua materna, no hablan hindi, no hablan nada y hablan solo inglés. Y están perdiendo la riqueza fonética, la cultura asociada, todo, ¿no? Las costumbres al final están perdiendo. Entonces yo creo que a partir de ahí me gustaría preguntar a Leo una cosa como en específico, ¿qué te gustaría que agreguemos como profesores, como algo que es muy de Guinea Ecuatorial, como, no sé, quieres que mantengamos la fonética, o sea, el audio es muy importante, o quieres que agreguemos la parte cultural o sociocultural o las costumbres? ¿Qué piensas tú que es la identidad? Pues actualmente, personalmente, desde mi experiencia, pienso que el aspecto sociocultural es importante. Como ustedes pueden escuchar en el audio, Ujú. tengo un acento del español bastante diferente al de ustedes. Entonces, como les dije antes, el español de Guinea Ecuatorial tiene ciertas interferencias lingüísticas de las lenguas autóctonas, razón por la cual hay ciertas discrepancias en el ámbito de la fonética y de la fonológica, y de la fonología, perdón, de la fonología. Si bien es cierto que se habla español en nuestro país y que tiene un estatus de normativo, nuestro español es peculiar, como lo he dicho antes, así que a nivel identidad, por lo menos no podría encontrar un punto intermedio, porque aquí hay de todo. Y lo más triste de todo esto es que pese a todos los años que nosotros hemos llevado en la escuela aprendiendo el español, hay muy pocos profesores, pocos docentes, pocos investigadores que se han dedicado a hacer estudios sobre el español de Guinea Ecuatorial. De hecho, en mi tesis universitaria hice un trabajo sobre una aproximación a las jergas juveniles, interferencias del fan y el pitch en el español de Guinea Ecuatorial, porque es la realidad, es el paradigma que vivimos actualmente en nuestro país. mm, Wow, ok. claro. Hablando específicamente de esa variedad tan Sí. particular de Guinea, eh, ¿qué, qué de pronto, qué de pronto crees que la contrasta con otras variedades? Por ejemplo, las de Latinoamérica, la peninsular. ¿Cuáles son los rasgos que los diferencia? Algunos ejemplos. Sí. Ujú. Pues hay rasgos distintivos, como dije antes. Tenemos variedades, tenemos muchas lenguas en nuestro país. Tenemos el Fang, que se clasifica en un Tumu y en Oka. Mm, Tenemos la variedad Ndowe con todo lo suyo. Tenemos el Bubi, tenemos el Piti y tenemos el Fadambo, que es la lengua de Nobón, que es una isla.
que tiene cierta influencia del portugués. Entonces, hablando de estos rasgos distintivos, el léxico nuestro es único, es diferente, porque hay que decirlo, pese a que tenemos un español normativo, entre comillas, actualmente Guinea Ecuatorial está enfrentando un panorama lingüístico bastante peculiar, que es que las jergas juveniles se están incorporando poco a poco en el habla de los jóvenes y personas y otras personas de la sociedad, porque aquí tenemos manifestaciones jergales como mangüeta y luego tenemos drilling, que es un término que yo acuñé en mi TFG, porque tenemos influencia de los artistas extranjeros que hacen drill, que es un subgénero del trap, sí. Ujú. Entonces, para encontrar una palabra que se asemeje a lo que es la lengua de los drillers, acuñamos el término de drilling. Entonces es la situación que vivimos actualmente y la influencia del Pidgin, porque por ejemplo nosotros tenemos doble negación. Mi hermana ha dicho que ella no quiere venir más, ella dice que no va a venir. Tenemos expresiones como estas y luego tenemos a nivel de la fonología, yo por ejemplo que soy fan, nosotros los fans tendemos a no escribir, no, a no pronunciar las palabras tal y como las escuchamos. Es decir, que existe una entonación bastante cargada, puesto que las lenguas africanas son, en su gran mayoría, son tonales. Así, por ejemplo, la monetaria aquí es el franco cefa. Si yo le quiero pedir a un compañero, oye, por favor, Antonio, préstame 500 francos, para un fan no son 500 francos, le va a decir, oye, Antonio, dame 500, dame 500. Entonces, este acento muy marcado, sí, es Ujú. muy peculiar en nuestro país. Y luego están estos léxicos. Por ejemplo, si yo salgo de un punto A a un punto B y voy caminando, yo no le voy a decir a mi amigo, estoy caminando, yo digo, apeé, voy a apear o doy Moisés. Este dar Moisés hace referencias como una especie de metonimia entre Moisés, como un personaje bíblico, sabemos que salió de Egipto hasta la tierra prometida, caminando. Entonces hacemos esta similitud. O simplemente decir, doy chop de waka, que es una expresión del Pidgin. Hay varios rasgos. Está la entonación, como les he dicho antes, y luego está el léxico. Está el léxico. Eso es Me fascinante. encanta. Nunca había pensado en cómo lenguas tonales pueden influenciar el español. Eso es fascinante. Muchísimo, Interesante. sí, Am, Y muchísimo. esto, Daniel, ¿cómo tú dirías en Colombia? Estas frases como pasear, ¿no? Creo. mm, sí, sí, ¿cómo lo diríamos? Como, sí, como démonos una vuelta. Hay varias expresiones como muy colombianas para caminar, ¿no? Eh, Leo, de pronto, Ambrit, una última pregunta. Sí. Sí, tenemos tiempo. Leo, ¿qué anécdota nos puedes contar de tus interacciones con otros hispanohablantes? ¿Hay malentendidos? ¿Hay de pronto algún tipo de confusión que se genere al hablar con otros hispanohablantes de otras partes del mundo? Sí, pero personalmente no tengo ocurrencias personales, pero sí tengo anécdotas de personas muy cercanas porque yo me junto con extranjeros, españoles sobre todo, Ujú, y pasa que yo asistí a una formación, misiones académicas que ofrecía el Centro Cultural de España aquí en Malabo. Y durante las clases en los seminarios, expresiones típicas, ¿no? Propias de aquí. Pasa muchísimas veces que el léxico es bastante diferente. Me acuerdo en una clase, la profesora no llegaba a entender, no entendía qué pregunta quiso formular mi compañero. Nosotros usamos extensiones Ujú. para vernos más bonitas, por ejemplo. Y luego, ¿qué pasa? Que durante la formación, que eran misiones académicas sobre el español como lengua extranjera, el estudiante le dice a la profesora, no, es que fuimos a no sé dónde y compramos aguacate y me fui a la peluquería para que me lo lavasen y ujú. después para que el mantenimiento. La profesora no entendía
que el aguacate no era vegetal, sino que eran las extensiones que nosotras las mujeres nos compramos Mm, para ponernoslas en el cabello, ¿no? Y claro, pasa que como en España existe una calle que se llama Aguacate, donde se venden estas extensiones, directamente nosotros hemos dicho, hemos relacionado las extensiones con la calle. Quiero Wow. aguacate. Así, por ejemplo, durante la clase, ante la dificultad de incomprensión, ¿no? Cuando los estudiantes no comprendían a la profesora, uno dice, de verdad, profe, es que no topaba, ¿eh? Lengua beta blood. Entonces, se olvidan que no es el mismo, no es la misma situación comunicativa y la profesora se quedaba, pero ¿qué quiere decir? Y claro, el compañero intentaba decir que las clases son tan difíciles que es un no topagua, que no hay que tomarse las clases muy, 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 muy en serio. Y ha pasado también con una persona muy especial, con la que tengo muy buena relación. Y pasa también cuando nosotros nos referimos a tener escenas, relaciones sexuales, por ejemplo. Tú dices, por ejemplo, yo tengo ganas de tener relaciones sexuales, mantener relaciones sexuales. Aquí no lo decimos así. Decimos quiero dar o quiero dormir. He mm, dormido a he dormido a este hombre significa me he acostado con este hombre. Entonces, la otra persona entiende que dormir es acostarse y no mantener relaciones sexuales, pero claro, en Guinea Ecuatorial he dormido a este man. Cuando tú escuches a un ecuatoriano decir he dormido a esta guial, es porque quiere decir que se ha acostado con ella, han mantenido relaciones sexuales o en su defecto decir hemos dado ram, que significa hemos tenido relaciones sexuales. Wow. Son anécdotas, son varias anécdotas. qué interesante. Me recuerda la confusión que hay entre, por ejemplo, los países como Argentina o España, que allá el verbo coger significa lo mismo, tener relaciones sexuales, pero en Colombia es un verbo muy normal que utilizamos para todas las acciones que sean como tomar, como asir. Ujú. Entonces, el choque cultural es muy fuerte, porque nosotros decimos, no, quiero coger el bus, voy a coger el celular, y pues es muy impresionante. Sí, creo que estas diferencias se manifiestan mucho a través del léxico, ¿no? Muchísimo. O sea, hay un sinfín de ejemplos que nos ha dado Leo y también Daniel. Porque hay un debate también, ¿no? Hay una pregunta frecuente, ok, ¿en cuál competencia refleja mucho esta diferencia en la variedad? Y Mm. sí, es la fonética también, pero el léxico siempre gana porque hay unas referencias tan precisas o tan de un país que es imposible, ¿sabes? Entender. Sí, Leo. Y claro, hablando de esta variedad léxica en el léxico, nosotros tenemos un verbo que es chapear. Para nosotros chapear significa cortar la hierba. No. De hecho, la RAE, la Academia Española, ha incorporado en su diccionario chapear con la acepción de Guinea Ecuatorial. Es decir, que como en España chapear significa cubrir de chapas un tejado, aquí nosotros Ujú. decimos he chapeado mi finca, he cortado la hierba de mi finca, he sacado la maleza y han incorporado esta palabra nuestra en el diccionario de la Real Academia Española y de la lengua española, perdón, y me parece algo bastante bonito porque siempre se tiene este estereotipo y algunos investigadores han llegado a acuñar el español de mi país como guineo con este tono despectivo y hay que tener en cuenta que ninguna lengua es más que otra, cada lengua se caracteriza por su variedad lingüística, por su variedad sociocultural. Y claro, siempre se puede tomar algún que otro préstamo de una lengua que no sea la tuya, porque, por ejemplo, yo tuve este choque cultural con una amiga mía que es cubana, porque el léxico es bastante diferente, es muy, 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 muy diferente. Y tuve que ir preguntándole, a ver, me dice candela, que ella usa mucho candela, luego dice fajarse. Yo me fajé. Fajar para los cubanos significa enojarse o pelearse. Y yo digo, madre mía, qué variedad léxica, qué riqueza, qué riqueza. Sí, Así es, los dos hispanohablantes pues, se confunden bastante también. Para que sepan los estudiantes de español,
porque siempre tienen miedo a hablar y expresar. Yo creo que hay latinos o españoles o pues hispanohablantes en general de diferentes países que Sí. tienen choques fuertes, ¿no? Siempre, siempre, sí, eso para los que nos escuchan y están aprendiendo español, esa es la riqueza que se van a encontrar cuando interactúen con otros hispanohablantes del mundo. Perfecto, chicos, yo creo que con esto tomamos un tiempo para corte comercial y volvemos en un minuto. Ya nos vemos. Hola, y en el episodio de hoy queremos promover la lista de música más escuchada en Guinea Ecuatorial que nos dio la Radio Azonga. Esta lista pueden encontrar en la descripción de este video y espero que disfruten mucho la música latina, la música de Guinea Ecuatorial y además los gustos de los guineo-ecuatorianos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta. Aquí seguimos conversando con Leo desde Guinea Ecuatorial y su relación con el español. Am, Leo, medios como Azonga Radio en Guinea Ecuatorial, ¿qué papel tienen para visibilizar la identidad lingüística y cultural de este país? Tienen un papel importante porque yo como una promotora de lo que es la cultura, defiendo lo que es el uso normativo y correcto del español. Entonces, Azonga Radio ha ofrecido precisamente este espacio a través de mi programa, el Club Matinal de Azonga Radio. Y es un programa magazine que tiene una parilla muy rica, muy variada. Y hay una sección que lleva mi nombre, lo de Leo. En esa sección yo presento algunos aspectos lingüísticos, errores lingüísticos, consejos de son los errores que cometen los ecuatoguineanos a la hora de hablar el español. Aquí, por ejemplo, existe esa, esa esa confusión, ¿no? Esa confusión del modo subjuntivo. Los ecuatoguineanos, casi el 75% no empleamos el subjuntivo. Cuando quieres expresar deseo, por ejemplo, me fui al mercado con mi hermana, de tener dinero hubiese comprado estos zapatos. No, para nosotros no existe este hubiese comprado o hubiera en su defecto. Usamos en este caso puede ser un presente y luego está el tiempo de el imperfecto. El imperfecto aquí se usa de una forma errónea. Por ejemplo, esta mañana he comido pan. He comido pan, pero vamos a darnos cuenta que aquí en Guinea Ecuatorial el pretérito perfecto se usa para hacer referencia a una acción ya pasada. Ayer he comido pescado. Son ciertos errores que desde mi espacio voy corrigiendo y aparte de esto también están otras expresiones como la confusión entre infringir e infligir, confusiones, por ejemplo, de ceseo, laísmo, leísmo, que existe muchísimo, muchísimo en nuestro país, entre otras cosas. Mm. Wow. ¿Y por qué crees que hay, o se surgen estos errores? ¿Por la lengua materna, la interferencia o hay otra razón también? A ver, yo pienso que es un poquito de todo, en su gran mayoría por las interferencias de las lenguas locales. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una expresión, yo como fan siempre hablo desde lo que soy, porque es de lo que de lo que tengo conocimiento. Cuando tú le dices a un niño, oye, ¿por qué no has hecho la tarea? La respuesta de él sería, la buena respuesta, la correcta sería, no lo sé, por ejemplo. Pero para un niño fan, la respuesta sería, antes yo sé, el antes yo sé tiene su origen en fan, que significa ye, mayem. Entonces existe esta interferencia del fan en el español ante expresiones como estas. Entonces, por un lado, están las influencias lingüísticas de las lenguas autóctonas y luego también está el desconocimiento de la otra parte de la población, como un 50% de las interferencias de las lenguas locales y luego está el desinterés
El desinterés, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque como dije al principio, nuestro país se enfrenta a un panorama lingüístico bastante peculiar, donde poco a poco la mangüeta y la lengua de los driles se han ido impostando poco a poco en la sociedad, que los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes, ya no tienen en cuenta la situación comunicativa. Y ya es en una conversación, incluso en los institutos, en los centros educativos, en lugar de emplear el español normativo en una exposición, le vas a escuchar a un estudiante decir, profe, antes yo sé, profe, es que no topaba, profe, esto es judo, expresiones así, porque poco a poco se va impostando, se va impregnando en su pensamiento, en su conciencia, y me doy cuenta de que el español normativo va perdiendo este peso, va perdiendo este peso, y es una preocupación que yo tengo, porque si no somos rígidos, si los docentes no son rígidos, si el ministerio tutor no hace bien su trabajo a través de los inspectores, a través de lo que es el plan curricular, a través de la actualización de los libros, nosotros nos enfrentamos a una situación bastante compleja donde el español normativo, está cayendo en desuso y Ujú. y está cobrando más incidencia el español ecuatoriano con sus peculiaridades. Ok, va. Interesante. ¿Y crees que hay suficientes docentes con formación o que ya ustedes están trabajando para solucionar el tema? O sea, ¿ya crees que hay un esfuerzo activo hacia el problema? Bueno, yo pienso que lo que pasa en mi país es un poco lo que ocurre en otros países. Es verdad que no hay que generalizar, pero el escenario es este. Sí que hay Ujú. profesores cualificados, pero ¿qué es lo que pasa? Muy pocos profesores cualificados y con vocación se dedican a la docencia porque, como en otros países existe el desempleo, te vas a dar cuenta de que un economista está dando lengua española y en nuestro país hay muy pocos filólogos. Hay pocos filólogos y esto es lo que hace que cualquier persona por impartir lengua española. Yo he tenido compañeros economistas dando lengua y literatura, un profesor de matemáticas dando lengua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando tú no eres un especialista, no eres un entendido, muchos profesores se saltan el apartado de la sintaxis, que hay que decirlo, muchísimos estudiantes tienen problemas de sintaxis, tanto en la comunicación oral como en la comunicación escrita, y esto suele bajar muchísimo la calificación a la hora de llevar a cabo las evaluaciones. Y luego está esto, como lo he dicho antes, el escenario nuestro es que existen docentes cualificados, pero las personas cualificadas, competentes de dar la asignatura de lengua española, muy poca gente, en su mayoría no son filólogos, no lo son. Y luego también está que hay personas que se dedican a la docencia porque la situación les obliga. Como no hay trabajos, como no hay empleo, la gente está buscando otras alternativas, pero hay que reconocer los esfuerzos gubernamentales de intentar generar este clima inclusivo, de intentar promocionar y fomentar lo que es la educación a través de programas, a través de programas que por lo menos intenten solventar o solucionar este problema que actualmente enfrenta nuestro país. Entiendo. Muy, Wow. sí, muy difícil como ese contexto y esa responsabilidad, ¿cierto? Eh, bueno, y hablando también de promover el español de pronto fuera de Guinea Ecuatorial, ¿cómo ha sido tu experiencia interactuando con otras personas del mundo? ¿Hay estereotipos? ¿Hay como desconocimientos que la gente suele tener sobre tu país? Sí, porque Guinea Ecuatorial, sobre todo en España, que tengo más conocimiento, Guinea Ecuatorial es el único país de África cuya lengua oficial es el español. Y pasa que nosotros, pese a haber sido colonia española, como que los españoles, muy pocos saben de nuestra existencia. ¿Y qué es lo que pasa? A mí, por ejemplo, me han llegado a confundir con una mexicana.
no terminaban de entender que yo sea negra, 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 y que yo hablar español, como que no se lo terminaban de mentalizar. Otra gente me ha confundido con cubana. Y luego, claro, ya en conversaciones más serias, en foros importantes, en conferencias, cuando ya hay que usar un lenguaje ya más especializado, más técnico, te Ujú. quedan sorprendidos de, ¿y esta? ¿De qué país es? Guinea Ecuatorial, soy de Guinea Ecuatorial. Y uno te dice, ¿y esto? ¿Dónde queda? ¿Existe? ¿Son varios? ¿Dónde se encuentra? Y claro, esto entristece muchísimo porque el hecho de que no conozcan tu país, como que es una herida, ¿no? Si yo soy capaz de saber que La Habana es la capital de Cuba, Bogotá de Colombia, ¿por qué no se puede conocer? ¿Por qué no se puede conocer mi país desde otros ámbitos, en otros ámbitos? Tienes toda Wow. la razón, no había pensado en eso, como que el primer instinto es, claro, es de Cuba o debe ser latina, Sí, como Sí, ni siquiera se le pasa por la cabeza la idea de que, claro, es muy posible que también seas de Guinea Ecuatorial si hablas español. sí, es como que es afrodescendiente, pero no es afro. No, Sí, es raro. entiendo. Es raro, pero tiene todo el sentido ahora que tú dices. Eso puedo verlo pasando, o sea, en el contexto es verdad, es súper posible. Mm. Wow. Bueno, yo creo que con esto vamos a nuestra última pregunta, que creo que es muy buena conclusión hacia este episodio y queremos escucharte aún más sobre tu opinión de cómo sueñas que sea la presencia de tu país en el mundo hispano en los próximos años, porque ya estamos proyectando hacia el futuro y cómo crees que debería ser la representación de este país. pues aunque parezca una utopía, un sueño, me gustaría que nuestro país, más allá de la cooperación internacional que pueda tener con otros países, con otras naciones, podamos tener esa presencia en los centros educativos, en las universidades, porque hay una realidad que me entristece personalmente. Aquí, por ejemplo, en el instituto, en la universidad y en otras partes de la enseñanza de nuestro país, se habla de España, 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 pero es increíble porque en la universidad yo he estudiado el español de Colombia, de Puerto Rico, de México, de otras partes de América Latina, de Filipinas incluso. Ujú. Pero ¿por qué no se puede buscar una cátedra, por lo menos un espacio de tratar sobre el español de Guinea Ecuatorial? Ni en España ni siquiera hay. En ninguna universidad se trata o se estudia sobre el español de Guinea Ecuatorial y es triste porque de eso se trata, de esta diversidad que tiene el español en cada territorio que va teniendo presencia y esto es lo que hace que el español sea único en cada país. Y luego está este estereotipo que la gente, como lo dije antes, piensa que un ecuatoguineano habla mal. Nosotros no hablamos mal. Es como si fuese que yo le dijera a un colombiano que no habla bien el español. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la variedad lingüística, esas variedades diastráticas y diatópicas, hay que tener en cuenta lo que es la idiosincrasia, lo que es el patrimonio cultural, lo que es la cultura de cada lugar. Esto es lo que enriquece la lengua, esos elementos culturales. Así que me gustaría que tengamos presencia en ese sentido en las universidades, porque en ninguna universidad, al menos que yo sepa, no hay ninguna cátedra, ningún profesor que haya investigado sobre el español de Guinea Ecuatorial, pero nosotros aquí desde las universidades de aquí aprendemos el español de Colombia, aprendemos el andaluz, aprendemos el valenciano, aprendemos el español de Puerto Rico. ¿Y por qué no se puede aprender sobre el español de Guinea Ecuatorial? Y claro, para que tengamos esta presencia a nivel internacional, debemos trabajar desde aquí. He hecho en falta ese trabajo arduo porque tenemos una academia de la lengua española que es la AEGLE, la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española, que desde mi perspectiva no estoy viendo ese trabajo que se está haciendo. No hay un trabajo arduo para por lo menos preservar esta identidad cultural en cuanto a la lengua se refiere. No hay muchísimos trabajos de personas que hayan investigado o hayan hecho trabajos sobre el español de Guinea Ecuatorial. Así que yo considero personalmente que para que nosotros tengamos esa presencia internacional
que la gente nos aprecie como tal y que tengamos este reconocimiento, nosotros mismos debemos trabajar fomentando lo que es la investigación, fomentando lo que es la inclusión, porque hay muchísimos trabajos de estudiantes universitarios que pueden solucionar esos problemas socioculturales, sociolingüísticos, y al final se quedan almacenados en las vitrinas de la universidad, del campus, y no sirven como una base de datos, ¿no? Para futuras investigaciones que podrían ayudar a solucionar un problema, en este caso particular, el español de Guinea Ecuatorial. Y esta es la razón por la que cuando yo presenté mi trabajo fin de grado, yo vi la situación que pasaba en nuestro país, que el español era un español muy diferente al que se habla en España, al que se habla en la zona del Caribe. Y yo dije, nadie más ha trabajado sobre esto. Yo lo voy a hacer y lo hice, y es un trabajo con el que estoy muy satisfecha porque me doy cuenta de que el español que se habla en mi país es tan importante, tan especial como el español que se habla en España, así que yo no tengo vergüenza de decir que soy ecuatoguineana, de tener expresiones como antes yo sé, porque es algo de mi país. Y claro, siempre y cuando tengo esa conciencia de que entre el uso y la norma siempre hay una línea que dista, ¿no? Así que independientemente de esta capacidad comunicativa oral, debemos a nivel de Guinea Ecuatorial intentar trabajar en la parte de la gramática, porque muy pocas personas, por no decir ninguna persona, ha hecho trabajo sobre esto. Muy pocas personas han hecho investigaciones sobre el español de Guinea Ecuatorial y sobre las lenguas autóctonas de nuestro país. Claro, Wow. sí, qué importante. Es como, sí, sí, Daniel. Ujú. No, solo quería decir que pues me conmueve mucho lo que acabas de decir, que qué bonito escuchar pues de tu propia voz, de una persona del país, todo esto que es tan importante que las demás personas lo escuchen y pues quiero agradecer a Ambrit por tener la iniciativa de invitarte y a ti por aceptar la invitación y pues esto es un esfuerzo también de nuestra parte por que la gente conozca de Guinea Ecuatorial y que nuestros oyentes que de pronto, como tú dijiste, Leo, no, ni siquiera se les pasó por la cabeza que hay un país en África que habla español, pues ahora ya lo Ahora tienen, sí, presente, ya lo saben y ya conocen un poco más de cómo es esa situación entre el español y tu país. exacto. Y muchas gracias, Leo, porque me estoy dando cuenta de que hay tantas investigaciones, hay tantos intereses, pero todavía hay mucho por trabajar. Siempre hay cosas que necesitamos investigar, porque en mi tesis también encontré, ¿sabes?, una brecha investigativa, en tu investigación también. Y yo creo que a través de este episodio definitivamente nos gustaría promover más investigaciones para promover el dialecto de Guinea Ecuatorial y también el léxico. Yo Mm, creo que hay que conservar de alguna forma todo lo que estamos hablando por ahora mismo en la actualidad, hacer un estudio riguroso y también salir de este cajón de estereotipos, ¿no? Siempre estamos definiendo a un país desde las redes sociales, desde no sé, como algo superficial, desde fuera, pero siempre hay personas hoy en día, gracias a Internet y gracias a redes sociales también, tenemos un contacto fuerte o tenemos las posibilidades de conocer la realidad más en detalle, si uno quiere, ¿no? Es un episodio muy diferente porque estamos hablando de una variedad de un país totalmente, voy a decir, desconocido, no solo entre extranjeros, también entre los propios hispanohablantes, ¿no? Entonces, esto me sorprendió mucho a lo largo de este episodio. Un placer, un placer. De hecho, mi amiga que está en Jaén, Hermelinda, cuando Sí, yo vi su story, yo digo, oye, ¿no sabes que soy filóloga? Ponme en contacto con él porque hay que decirlo, son muy pocas las personas que nos dan esta oportunidad de poder visibilizar nuestro país, más allá de este espectro de cooperación bilateral entre países. Y necesitamos esto, esta presencia cultural a nivel del lenguaje, a nivel de lo que es la lengua. El español, como lo he dicho antes, yo me siento orgullosa de ser ecuatoguineana, de hablar el español de Guinea Ecuatorial,
porque tiene sus características y es tan importante como el español de España, como el español del Caribe. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, por hacer lo posible y creo que de alguna u otra forma alguna persona ya podrá saber que el español se habla en Guinea Ecuatorial, se habla en Guinea Ecuatorial y que es tan diferente como el español que se puede hablar en alguna que otra parte del mundo. Definitivamente, definitivamente. Eh, Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio de nuestro podcast, como dijo Amrit, un episodio muy especial. Muchas gracias a Leo por aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia en nuestra sesión de hoy. Por favor, compartan este episodio, denle like y en los comentarios pongan otros ejemplos sobre Guinea Ecuatorial, referencias culturales o lingüísticas que se hayan enfrentado en su clase de español. Y si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otros profes y síguenos para no perderte lo que viene. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.